y el tema de hoy es ayuno con entendimiento. Muchas veces actuamos, vivimos, todo lo que hacemos muchas veces lo hacemos a veces sin entender. ¿Es así o no es así? Y más los hombres, ¿verdad? ¿Están aquí los hombres que entienden a sus mujeres? Perdón, bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero si usted le llega a entender a su esposa, bueno, el ayuno va a entender fácilmente, así que no se preocupe. Ya tiene desarrollado entonces la habilidad. Necesitamos entender del por qué hacemos las cosas que hacemos. Jeremías decía también de que no se gloríe, dice el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino más bien el que se gloríe en conocerme y entenderme, decía el Señor. Así es que es bueno conocer al Señor, pero además de conocer, necesitamos entender. ¿Y de qué nosotros nos vamos a ocupar este año? Este año nosotros tenemos un nuevo lema, que ya vamos a estar metiéndonos en eso. Pero ¿qué tenemos que hacer este año? Va a ocurrir una expansión de amor, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Una expansión de amor, porque nosotros a eso estamos llamados. Primeramente, amar a nuestro Dios, amar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que es el primer mandamiento. Y el segundo también tiene su raíz y tiene la fuente en la medida que yo amo a Dios. Voy a amar. ¿A quién tengo que amar también? A mi prójimo. Entonces, eso va a determinar nuestras acciones en este año 2022 como iglesia. Vaya preparándose, porque la expansión de amor va a ser. ¿Usted vio alguna vez alguna piedra? No sé si usted fue al lago, fue al río, al arroyo, y de repente nos gusta, ¿verdad? De niños al menos, tirar la piedrita que caiga ahí en el agua. ¿Y qué es lo que se ve esa onda? Como una onda expansiva que se va extendiendo, se va abriendo. De esa manera nosotros, tanto amor Dios nos tuvo a nosotros, que ha puesto en nosotros su amor, y ese amor es el que verdaderamente devuelve hacia Él nuestras acciones. Por amor a Él, lo que vamos a hacer es vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces vamos a estar trabajando en el año sobre eso. Pero ¿dónde empieza todo? En esa búsqueda, en esa profundidad de la intimidad que necesito tener con mi Dios. Y por eso, lo primero que hemos determinado hacer en este año es buscar el rostro del Señor. Es profundizar nuestro conocimiento y aún el entender los planes de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No hay otra manera que solamente fijando nuestra mirada en Él y desechando todo lo que el mundo quizás que hoy me rodea me puede robar la atención de poner toda mi mirada en el Señor. Y este primer momento nosotros tenemos la posibilidad de estar unidos en todo el mundo. En este mismo instante todo el mundo está conectado a través de la plataforma Zoom. Estamos en la modalidad virtual. Las 24 horas estamos orando, ayunando, sí, y usted va a ingresar en el link que se puede encontrar en cualquiera de los grupos de la iglesia, como también en las redes sociales, en el Facebook. Usted va a ingresar y usted las 24 horas del día y los 21 días del año, los 22 días de este mes de enero, usted va a poder conectarse en oración y recibir palabras y estar ahí expectante a lo que Dios está queriendo de nosotros. Ahora, en este tiempo, eso es lo que queremos hacer. Queremos participar juntos en este ayuno congregacional y queremos invitarle a que usted se sume. Quizás muchos se pregunten, pero yo ¿por qué voy a ayunar o por qué tengo que ayunar? Y hoy tomo un poquito la palabra del pastor Danny McDonald. El pastor Danny McDonald predicaba en la mañana en el horario de las 8 y él decía, ¿quién no tuvo hambre en algún momento, hablando físicamente? ¿Quién no tiene hambre o quién nunca sufre hambre? No existe ninguna persona que no tenga hambre, porque el cuerpo biológicamente tiene y está preparado para que cuando necesita alimento se detona lógicamente una alarma, decía el pastor Danny McDonald. Y esa alarma a veces suena medio feo, medio raro en el silencio cuando estamos, ¿verdad? Y empieza a rugir
el león de Judá, pero la verdad que el rey estómago empieza a rugir cuando tenemos hambre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué me indica a mí que tengo que hacer cuando estoy con hambre? ¿Qué tengo que hacer? Comer, sí. Miren, y él decía también, el pastor Danny McDonald decía, nosotros tenemos la posibilidad de escoger, y algunos hemos escogido mal, sí, los nutrientes, y bueno, y así nos fue o nos va. Pero sí elegimos comer para saciar el hambre. Ahora, espiritualmente, también nosotros tenemos una alarma que también nos indica de que tenemos hambre. No solamente físicamente o biológicamente este hermoso cuerpo o esta persona tiene hambre. No, espiritualmente cada ser humano también necesita saciar con algo que produce justamente ese hambre espiritual. Lastimosamente, que así como en lo biológico, en lo físico, escogemos mal muchas veces también el alimento que le damos a nuestro cuerpito, también espiritualmente muchos sin entender y sin reconocer que también tiene hambre espiritual, lastimosamente vive eligiendo mal los alimentos que consumen para saciar su alma. Entonces así les va también en lo espiritual. Hay muchos que no entienden del por qué ese vacío en su ser. No entienden por qué esa depresión, no entienden por qué esa tristeza, no entienden por qué quizás esa necesidad de llenar con algo que ofrece el mundo, placeres, o quiere llenar sus ojos. No entiende por qué es que está tan atraído a aquello. ¿Y saben por qué? Porque no han entendido de que así como el cuerpo físico está pidiéndole comida, el alma, ese espíritu que no está saciado con el único que puede saciar, le lleva a ¿qué? A consumir cosas que están dañando su vida y aún están apeligrando su muerte, la muerte eterna, hablando de lo espiritual. Y lógicamente muchos hoy necesitan entender que muchos de los que están aquí, quizás, como decía el pastor Dani también, están ayunando, y quizás hay otros que no, pero porque no han entendido la necesidad del por qué el ayuno. Y miren, ¿por qué nosotros determinamos el ayunar en este primer momento del año? Porque también vamos a hablar hoy de un principio de las primicias. El ayuno congregacional nos llama a todos, nos involucra a todos, nadie está excluido cuando decide hacer el paso de obediencia, es decir, yo me uno al ayuno congregacional. Y lo de la primicia vamos a entender por qué. Pero miren, en Mateo capítulo 5 verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos hoy necesitan entender del por qué sufren o viven lo que están viviendo? ¿O por qué están rodeados o están lastimosamente saturados de todo lo que ya sabemos, los males que nos han afectado, los dolores que hemos atravesado? Muchos necesitan entender, necesitan conocer cuál es el verdadero plan de Dios y dónde va a poder encontrar. Solamente en esa conexión íntima con Dios, solamente buscando su rostro, solamente acercando su oído a la voz de Dios, que Él ya nos habló hace más de 2000 años. ¿A través de qué? A través de su palabra. Pero en este tiempo queremos intensificar. Ahora, hay un secreto para ayunar. Todos, convengamos en esto, todos necesitamos alimento para sobrevivir biológicamente o físicamente. ¿Es así o no es así? También tenemos que convenir en esto. Todos necesitamos también ¿de qué? Del alimento espiritual para que podamos nosotros vivir espiritualmente y nunca morir. Eso es lo que Jesús nos dijo, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tenemos que nosotros apuntar y todos entramos en la misma necesidad. Ahora, ¿cuál es el secreto para ayunar? Algunos estarán seguramente, ¿cómo será que se hace para ayunar? ¿Cómo será que yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, yo sé que hay muchas preguntas del cómo,
Sí, ¿qué es lo que debo hacer en la práctica? Pero miren, hay un secreto que es el punto de partida, y es tener un genuino deseo de intimidad más profunda con el Señor. Para que yo pueda decidir, para que yo pueda anhelar, para que yo diga, si yo me voy a meter en el ayuno, yo voy a ser el primero. Yo tengo que tener un deseo, pero genuino. ¿De qué? De tener intimidad más profunda con el Señor. Conocer y entender su perfecta voluntad de Dios. Necesito saber qué es. Muchos, lo primero que hacen seguramente en el día es informarse con el estado del clima, o con el pronóstico del tiempo, con un montón de cosas. Cada vez que amanece, seguramente aquellos que se manejan a grande escala, que invierten sus dineros, lo primero que están viendo cómo está la cotización, las monedas y todo eso. Te puedo asegurar, ¿por qué necesitas saber eso? Para guiar sus acciones, para planificar o para accionar correctamente. Miren, nosotros deberíamos de tener esa misma necesidad, y aún mucho más profunda, en saber cuál es el plan de Dios, cuál es su voluntad para mi vida en este año. Quizás no lograste escribir tus metas aún para este año. Yo le decía el domingo pasado, el próximo domingo traigan sus llaves. Me imagino que algunos trajeron y tienen su llave de auto, la llave de la casa. Quizás aquellos simbólicamente trajeron la llave de la casa, trajeron la llave de un auto, de una moto que están anhelando. Pero yo me refiero a que si trajiste tu llave, que es la que abre todas las puertas de los cielos, trajiste tu llave que tenés que conocer y tenés que entender cómo utilizar, porque tenés 100,000 llaves, quizás que podés probar en muchas puertas, pero si no sabes cuál es la llave correcta de una puerta, nunca vas a ingresar. Entonces, mis hermanos, hoy, ¿cuál es el secreto para que yo tenga que ayunar? Es tener un deseo de intimidad más profunda con el Señor. ¿Sí? El ayuno puede abrir puertas, provocar provisión milagrosas. El ayuno puede darte favor. Por encima de todas las cosas, puedes obtener el favor y el tierno toque de Dios. Yo sé que muchos anhelan, como decía nuestro hermano Samuel, me adelantó muchísimo la prédica para el momento de las primicias. Prácticamente ya me dio la prédica que yo necesitaba. Solamente te voy a poner la frutillita sobre eso, porque fue tan claro lo que Samuel nos dijo, de que todo lo que viene a nuestras manos es de Dios, que todo proviene de Él y son creadas para Él y por Él. Entonces nosotros, lo primero que tenemos que pensar, que lo primero que llega a nuestras manos, dones, talentos y todo, debe ser consagrado a Él. Y nosotros decidimos, como iglesia, en este tiempo, rendirle todo nuestro ser al Señor en primer lugar. Miren, el ayuno, la Biblia presenta lógicamente el ayuno como algo que es bueno, algo que es beneficioso, es conveniente. Ahora, el ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito espiritual. Vuelvo a reiterar. El ayuno es privarse, abstenerse de alimentos con un propósito espiritual. Si nosotros recordamos lo que sufrió el hijo pródigo, aquel hijo que había solicitado a su padre todo lo que le pertenecía, él había salido de su casa, se fue por el mundo. ¿Y qué hizo con todo lo que él le pertenecía, con lo que tenía, con lo que su padre le entregó? Gastó todo. Y cuando ya no hubo nada que gastar, llegó a estar en medio de la necesidad, del hambre tan profundo que deseaba comer la comida de los cerdos. Ahora, miren, aquí vamos a trasladar esto a lo espiritual. En aquel momento el hijo pródigo, cuando se encuentra inclusive en medio del chiquero, después de haber quedado vacío, con las manos sobre la cabeza, ¿quién diría? ¿Qué fue lo que él recordó? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo aquí
teniendo deseos de comer la comida de ¿qué? De los cerdos. Y en la casa de mi padre, ¿qué había ahí? En la casa de su padre estaba todo lo que él necesitaba. Miren, espiritualmente, cuando volvió aquel hijo, volvió y fue ubicado en el lugar que verdaderamente el padre siempre le tuvo. Él fue el que se fue, él fue el que gastó, él fue el que no le puso en primer lugar a papá, no quiso vivir bajo la autoridad del padre. Y ahí, así le fue. Cuando él vuelve, el padre le devuelve su posición. Miren, muchos de nosotros hoy podemos estar en el mismo lugar que el hijo pródigo. Quizás no físicamente hablando, quizás no tengo hambre porque hay abundancia en la casa, quizás hay mucha provisión, pero hay un hambre espiritual. ¿Saben para quiénes son? ¿Para quiénes deberían ser este ayuno? Justamente para aquellos que hoy necesitan volver a la casa del Padre. Hoy necesitan volver a ubicarse en su posición. Este ayuno, mis hermanos, estamos nosotros creyendo que Dios va a poner un hambre tal que todos van a venir corriendo a la casa del Padre. ¿Cuántos creen que aquellos hermanos que quizás hoy no están aquí con nosotros, ellos van a venir a la casa del Padre? Porque en la casa de mi Padre, ahí está lo que yo necesito. Hermanos, hoy nosotros tenemos que unirnos en oración por los que necesitan también del verdadero pan, por los que andan corriendo por el pan que nos sacia, por la bebida que tampoco satisface. Tenemos que orar por ellos, ayunar por ellos, para que Dios ponga en esos espíritus, despierte el espíritu del pueblo de encarnación y vengan a la casa del Padre a satisfacer su hambre espiritual. Cuando usted está viendo a alguien que anda en cualquier cosa, mi hermano, ore por esa persona, no critique. Esa persona está necesitando de lo que usted sí ya recibió. Usted ya recibió al verdadero pan de vida, que es Jesús. Y por eso usted está aquietado y su pie está aquí en esta casa. Y usted está en paz porque Jesús sació su sed y sació su hambre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Miren, el ayuno lleva a la persona a una relación más profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Te apega. Cuando uno elimina los alimentos de su dieta durante un tiempo determinado, ¿qué ocurre? Su espíritu queda como desbloqueado de las cosas de este mundo y se vuelve increíblemente sensible a las cosas de Dios. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Que se metió en ayuno, determinó buscar de Dios y apenas se metió ahí, como que algo se activó ahí y ese sensor espiritual empieza a llorar todo de balde, empieza a escuchar la voz de Dios clarísimo. Le dio instrucciones precisas para su casa, para sus hijos, le dio la palabra consoladora, le dio la palabra que iba a guiar su vida, cambió su eternidad. En ese momento, muchos recibieron en ese momento la promesa que ya no sería estéril, que volvería ahí a producir hijos. Muchos recibieron que su tierra iba a ser realmente bendecida. Muchos recibieron en ese momento que iba a ser entregado un ministerio, se le iba a entregar. Muchos tomaron su compromiso de rendir su vida al Señor para siempre. Pero ¿en qué momento? Cuando se desactivó de las cosas que me distraen y cuando se conectó a su espíritu. Y ahí la señal llegó con claridad. Ya no había ningún momento de interrupción. El ayuno con frecuencia va ligado a la oración. Claro que sí. Ayunar o dejar de comer, pero sin hacer un tiempo, apartar un tiempo para orar o para escuchar su palabra a través de la escritura, no sirve de nada. Yo necesito separarme, pero para también exclusivamente alimentarme de su palabra. No sirve una dieta nada más que me abstenga de alimentos si es que yo no me alimento de su palabra. Miren, había una mujer
que es conocida en la Biblia. Dice en Lucas capítulo 2, 36, 37, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué tremenda vida. Esta mujer como cualquier otra mujer, había tenido su tiempo, su marido, su vida, pero cuando su marido dice que desde aquel momento ella en viuda, ella dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Muchos de nosotros deberíamos de tomar el ejemplo de Ana. No que enviudes, no, por favor, no estoy profetizando que va a ocurrir eso. No, el de tomar verdaderamente el compromiso de estar en la presencia de Dios, en ayuno, en oración, viviendo en la casa, en la presencia de nuestro Señor. Ahora, creemos muchas veces que el objetivo del ayuno está en la falta de alimento y ahí nos equivocamos. No, ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es buscar el rostro del Señor. El propósito del ayuno debe ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en Dios. ¿Sí? El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación con Él. Miren, al inicio decía, ayunar con entendimiento tiene el sentido de saber del por qué lo estoy haciendo y para qué. Porque si yo no sé ni qué es lo que produce, ni cuál es el propósito, ni cuál es el objetivo del ayuno, voy a meterme y voy a estar quizás inútilmente sacrificando mi cuerpo, solamente dejando de comer, y ese no es el sentido. El sentido es llenarte de la presencia de Dios, satisfacer tu hambre espiritual, que su presencia te sature, que su llenura sea desbordante, que su luz resplandezca a través de tu vida. Y cuando vayas a cualquier lugar, cuando te encuentres con el necesitado, tú te conviertas en un alimento para aquel que no lo tiene, para aquel que está desesperado, aquel desnutrido espiritual que está necesitando de tu amor, de tu abrazo, de tu palabra, de tu servicio, de tu tiempo y de todo lo que Dios pone en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Que el ayuno va a producir eso. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva, ¿sí? Y una renovada confianza en Dios. Ahora, la palabra nos advierte a nosotros en Mateo capítulo 6, verso 16 y 18. Dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro con eso, ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara, arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando, solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. ¿Qué te pasa, hermano? Y estoy pues ayunando y ya, no sé, pero estoy ahí todavía, estoy batallando todavía. Ay, ya no sé, ojalá, no sé si voy a cortar mi ayuno. No, mi hermano, usted tiene que alegrarse, usted tiene que vivir gozándose, usted tiene que peinarse, arréglese, ponga cara de club campeón, ¿sí? Y viva gritando, no dije nada, me porto bien. Ponga cara de club campeón. Ya, así me gusta, ¿viste, Quique? ¿Viste? Digo acá, bueno, Quique también está ahí, pero Omar, ya, que esa sonrisa. Sáquenle una foto a Omar, por ejemplo, club campeón. Eso era, sí. Esa tiene que ser la cara del que está ayunando, porque está con el verdadero vencedor. Imagínese vivir con el vencedor, con Jesús, el que venció al pecado, venció la muerte, al que venció aún a aquel que te quiere robar la eternidad. Por eso es que tenemos que nosotros estar seguros. Mire, si es su deseo
estar más cerca de Dios o tiene necesidad de grandes victorias en su vida, recuerde que nada será imposible para usted. El ayuno es verdaderamente una fuente secreta de poder. ¡Wow! ¿Cuántos deciden hoy meterse? Y usted me va a decir, pero ¿y cómo hago, pastor? Yo no sé, nunca ayuné. Usted métase a ayunar, pregunte, escríbanos por favor, ahí tenemos los grupos, busque un grupo pequeño, busque un líder, busque ayuda, nosotros le vamos a guiar, ¿sí? Así es que el ayuno no se trata de abstenerse de alimento, se trata de satisfacer nuestra hambre espiritual con la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo más importante. Cuando usted se mete en el ayuno, usted va a tener más hambre. Pero no me estoy refiriendo a hambre de alimento físico. Usted no va a estar sin buscar a Dios. Yo le desafío en estos 21 días. Si usted se mete, usted va a ser insaciable este año 2022. Lo único que usted va a buscar va a ser la presencia de Dios. Usted no va a buscar otra cosa. Usted va a buscar la presencia de Dios en su vida y nada más. Miren, ¿por qué nosotros vamos a darle en este primer momento del año? Porque las primicias tienen que ver con fiestas que Dios estableció para que su pueblo nunca olvide de quién fue el que le sacó, de dónde le sacó y también qué es lo que le entregó. Nosotros conocemos a las primicias, ¿sí?, de lo que la Biblia nos relata. Y voy a ir a Éxodo 23, 19 rápidamente. ¿Qué es lo que decía Éxodo 23, 19? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Miren, Dios les había establecido a los israelitas a que ellos vengan en cada tiempo, ellos presenten ofrendas. Eran celebraciones que tenían que ver con aquello que ellos habían conseguido ya por las cosechas. Tenían que acercar sus primeros frutos. ¿Pero para qué? Para que Dios mismo pueda guardar el restante, para que Dios mismo pueda bendecir el restante. Lo primero es para Dios. ¿Saben por qué? Porque todo le pertenece a Él, todo proviene de Él. Y eso es lo que hoy decía Samuel. Lo que nosotros hoy consagramos a Dios, y en este caso nuestra vida le entregamos como primicia en ayuno y oración. Todos los 21 primeros días de este mes de enero es lo mejor para mi Señor. Es lo primero. Antes de planificar, antes de trabajar, antes de mover nuestras manos, nuestros pies en el trabajo, Dios demandó de nosotros en este año a que nosotros le consagremos lo mejor. Miren, lo que debemos entender es que todo lo que tenemos viene de Dios y necesitamos honrarle con lo primero, aún la primera parte de nuestro día, aún lo primero de este año. En el Salmo 5 leemos en el versículo 3 lo que decía el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. ¿Cuántos tienen este deseo y este hábito de buscarle al Señor primero? Miren que hay oportunidades en que damos a Dios de lo que nos sobra, de nuestro tiempo o de nuestras habilidades o de nuestro dinero. Sin embargo, cuando damos a Dios lo primero de nuestros recursos, demostramos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántos verdaderamente están entendiendo del por qué tiene que darle lo primero a Dios? Aún, mis hermanos, habilidades, talentos, tus fuerzas, tus recursos. Y aquí habla de los primeros frutos porque en aquel tiempo, claro, las actividades principales eran con la tierra. Quizás hoy no tengas tierra, quizás hoy no seas un hombre de campo, pero ¿qué es lo que Dios puso en tu mano? ¿Qué es lo que permitió que produzca tus manos? ¿Qué es lo que permitió que tus habilidades traduzcan en números? Porque todo tiene un precio y todo tiene una fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es Dios mismo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué
hoy lo primero? Bueno, porque es un principio. Y yo recuerdo en aquel tiempo también Él les había dado que si ellos cumplían, si ellos obedecían, el ángel de Jehová estaría acompañándole al lugar donde ellos iban a conquistar, y que los enemigos de ellos iban a ser su enemigo. Él iba a pelear, Él iba a bendecir su tierra, Él iba a estar con ellos todos los días cuando obedecían. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Cuando yo vivo bajo el principio de las primicias, el ángel de Jehová va a estar conmigo. Su poder va a hacer de que la tierra reciba la lluvia temprana a la tardía, porque es Dios quien abre los cielos para que la tierra pueda recibir lo que necesita. Muchos de nosotros están esperando que se abra y que llueva sobre sus negocios o que llueva sobre sus profesiones. Hay una llave preciosa que es la primicia de lo que recibís, la primicia de tu tiempo, la primicia de tu vida, y todo tiene que ver ¿con qué? Con un principio que Dios inclusive trae recompensa cuando se cumple. ¿Cuántos creen de eso? Dice, muy bien, ahora que entendemos todo esto, debemos avanzar en ¿qué? Tenemos que sumarnos a las 504 horas de oración, ¿sí? A ayunar con la congregación. Debemos aprovechar todo esto juntos. Ahora que nosotros estamos haciendo esto, lo estamos haciendo ¿cómo? Lo estamos haciendo también poniéndonos de acuerdo. Todos estamos en un poder que es maravilloso, y cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor hace una obra preciosa y grande cuando alguien, dos o más, se pone de acuerdo. Miren lo que dice Mateo 18:19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Hay un poder en el acuerdo, y en la oración, los motivos de oración que se presentan, tus motivos de oración, los motivos de oración como pueblo, como país, como ciudad, estamos nosotros juntos orando al Señor en los cielos, y Él lo va a hacer aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque hay un principio también que detona, que abre los cielos y que responde, pero es por medio del acuerdo. Lo importante de este verso consiste en ponerse de acuerdo en lo que pedimos aquí en la tierra, y la palabra acuerdo viene del griego, que significa armonizar o estar en armonía. Mismos términos que se aplican a una composición musical que lleva las mismas tonalidades en armonía. Usted suele ver verdaderamente esas orquestas que verdaderamente son tan armónicas las canciones, así como cada instrumento tiene un sonido, pero todos armonizados, todos tienen un solo objetivo, una misma canción, y eso hace que suene lindo. En esta iglesia, en nuestra casa, en su familia, necesitamos estar. Quizás somos diferentes instrumentos, diferentes melodías, diferentes sonidos emitimos, pero debe estar armonizado. Hay un solo objetivo: que el Señor sea verdaderamente el poderoso de nuestra casa, y Él nos guíe en este año.